Hola Yami, soy Liriandi. El mar que está entre Corea y Japón, ¿saben cómo se llama? Desde siempre y durante más de 2000 años, los coreanos nombraron a este mar Mar del Este. En coreano, Donghae, o en todo caso, Mar de Choson, Choson-hae, que es el antiguo nombre de Corea. Este mar es tan importante para Corea que adivinen cómo empieza el himno nacional coreano. Donghae Mulgwa. Sí, empieza con Donghae. Lo primero que menciona el himno nacional son las aguas del Mar del Este. Pero se llamaban así durante miles de años y es tan importante para los coreanos. Entonces, ¿cómo fue que internacionalmente se hizo más popular llamarlo Mar del Japón? Detrás de esto hay una triste e injusta historia que no muchos lo conocen y te lo voy a compartir en este video. Tengan en cuenta que mi postura obviamente es de Corea y me decidí a explicarlo gracias al apoyo y al auspicio de la Embajada de Corea en Chile, a la que le doy las gracias por haberme tenido en cuenta para este tema. Bueno, espero que estén muy intrigados. Ahora sí, si están preparados, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. Por empezar, Corea tiene evidencia suficiente para demostrar que el nombre más antiguo de este mar es Mar del Este. El libro más antiguo de Corea registra que ya se usaba Mar del Este desde el año 59 a.C. Así lo respalda el epitafio de la tumba de un antiguo rey de Corea y la campana de otro rey antiguo del año 771. Si ven, en ambos casos claramente dice Donghae con los caracteres antiguos. Mientras que Corea nombró a este mar Mar del Este durante más de 2000 años, la primera vez que apareció Mar de Japón fue en un mapa producido por un italiano, el misionero católico Matteo Ricci, en el año 1602, o sea casi 1700 años más tarde que la primera aparición del Mar del Este como topónimo. Pero antiguamente hay registros de que el mismo Japón se refería a este mar como Mar de Choson, o sea de Corea, como podrán ver en los mapas elaborados por las mismas autoridades japonesas, en estos mapas del año 1809 y otro de 1865. Además hay otros mapas de Japón del año 1810 y otro de 1848 en donde sí aparece el mar de Japón, pero en otra ubicación, o sea al este del archipiélago y no al oeste. Para el mar ubicado al oeste del archipiélago es denominado como Mar de Choson. A medida que el occidente fue descubriendo Asia, llamaron a esta zona marítima de diversas formas. Muchos lo llamaron como Mar del Este, como podrán ver en este mapa alemán del año 1690, en este mapa ruso de 1737, incluso el famoso Marco Polo lo llamó así en su mapa de 1744. Esta denominación puede ser en referencia al mar de Corea, porque Corea por mucho tiempo también se llamó como el Reino del Este, como Dongguk, por estar ubicada en el extremo oriental del continente. Pero además, Mar del Este puede significar el mar que está al este de todo el continente asiático. También hay muchos mapas antiguos que lo llamaron Mar Oriental, como en el mapa del francés de Lille en 1700, o en el de los Países Bajos en 1714, junto al Mar de Corea. De hecho, hay numerosos mapas del siglo XVIII que prefirieron llamarlo así, Mar de Corea. También es cierto que hay mapas internacionales, la mayoría del siglo XIX, que llamaron a este mar Mar de Japón. Incluso hay mapas que usaron Mar de Corea y Mar de Japón en forma simultánea. Bueno, claramente era necesario hacer algún tipo de reunión para acordar cómo llamar internacionalmente a este mar. En 1921 se creó en Mónaco la Organización Hidrográfica Internacional, la OHI, institución que armoniza nombres en los mapas náuticos para garantizar la seguridad de la navegación internacional. Y en 1929 hicieron la primera publicación, la S23, para limitar los océanos y mares. Claro que la delegación japonesa iba a proponer que se llame Mar de Japón. Y en el caso de Corea seguramente iban a proponer que se llame Mar del Este, porque es la única forma que los coreanos reconocen este mar. Pero adivinen qué, justo Corea estaba bajo la ocupación japonesa y solo asistieron a la reunión representantes oficiales japoneses. Así que no nos extraña para nada que ese año hayan incorporado el topónimo Mar de Japón para el sector marítimo en cuestión. Pero es que Corea ni siquiera tuvo la oportunidad de expresar su opinión al respecto y de pedir que se llame Mar del Este. Hubo posteriormente una segunda edición en 1937, pero Corea seguía siendo colonia de Japón, y para la tercera reunión en 1953 ya no estaba bajo la ocupación japonesa, pero ¿qué creen? Estaba en guerra, en medio de la guerra de Corea, así que tampoco pudo participar.
Los años de la ocupación japonesa y la guerra de Corea dejó totalmente destruido el país. Era uno de los países más pobres del mundo, así que estuvieron varias décadas recuperándose para poder progresar. Recién en 1991, las dos Coreas fueron admitidas como miembros de la ONU y Corea por fin tuvo la oportunidad de plantear y cuestionar oficialmente por qué se llama exclusivamente Mar de Japón, como si fuera propiedad de los japoneses. El Mar del Este tiene mucho peso cultural e histórico para que el mundo lo conozca solamente como el Mar de Japón, sumado a que recuerda a las atrocidades que cometió el imperio japonés cuando Corea era su colonia, por haberlos explotado con trabajos forzados, por la esclavitud sexual organizada por el imperio, además de obligarlos de eliminar la identidad coreana, prohibiendo su idioma y el uso de nombres coreanos. Es lógico que Japón intente hacer lo posible para que el mar se siga llamando Mar de Japón exclusivamente. La excusa es que agregarle un nombre más puede causar confusiones innecesarias. Además, ¿para qué cambiar algo ya establecido? El tema es que lo más equitativo es que los nombres geográficos se decidan en función de cómo lo llaman los residentes de las regiones en cuestión, y lo ideal es que haya un consenso entre ambos para decidir cómo el mundo debe llamarlo. Sería injusto que solo se prioricen las intenciones de Japón y se minimice y no se valorice la postura coreana. Japón encuentra cuestionable que se llame Mar del Este porque está al oeste de Japón y al sur de Rusia, pero si vemos el caso del Mar del Norte de Europa, también pasa lo mismo. Solo es el norte para Francia, para los Países Bajos y para Alemania, para el Reino Unido es al este, para Dinamarca y Noruega al oeste. Sin embargo, dado que todos los países vecinos han utilizado tradicionalmente el término Mar del Norte, todavía utilizan el Mar del Norte en la actualidad. En ausencia de consenso con Japón, Corea propuso el uso conjunto del Mar del Este, Mar de Japón, como el caso del Canal de la Mancha, Canal Inglés, que se refieren a lo mismo. El otro caso similar es la denominación dual del Estrecho de Dover y el Pas-Calais. Es un razonamiento válido porque la OHI había emitido una resolución en 1974 que dice que cuando dos o más países compartan una misma área marítima y no puedan llegar a un acuerdo respecto de un nombre común, se recomienda que se acepte el uso de varios nombres en cada uno de los idiomas de forma conjunta. Eso indica que la regla general es que se usen simultáneamente los nombres del Mar de Japón y Mar del Este en la cartografía internacional. Es el mismo principio que tienen las Naciones Unidas en cuanto a la estandarización de nombres geográficos y está expresado en una resolución emitida en el año 1977. O sea que la ONU piensa lo mismo. Además, hay una carta de las Naciones Unidas del año 2009 que afirma que la ONU nunca autorizó el uso del término Mar de Japón y que no es el término geográfico estándar que el resto de los países deban emplear. La comunidad internacional respondió favorablemente a la propuesta coreana y cada vez más cartógrafos están acogiendo este criterio de denominación dual. Por ejemplo, la National Geographic, McGraw-Hill, Le Monde, Michelin, Santillana y entre otras. Actualmente más del 40% de los casos utilizan la denominación dual. Inclusive en el estado de Virginia en los Estados Unidos se aprobó una ley para que obligatoriamente incluyan el Mar del Este junto al Mar de Japón en los mapas de sus textos escolares. También les comento que muchas veces por desconocimiento los medios usan Mar de Japón en contenidos en relación a Corea y esto sensibiliza a los coreanos. Por ejemplo, en una serie coreana de Netflix, en los subtítulos en francés habían traducido erróneamente Mar del Este como Mar de Japón. Recordemos que Tunghae se traduce como Mar del Este, no Mar de Japón, lo cual fue modificado inmediatamente a petición del público coreano. Otro caso se dio cuando BTS se presentó en el programa Sunday Morning del canal estadounidense CBS. Los productores tuvieron que eliminar el nombre Mar de Japón a petición de ARMY. El esfuerzo coreano para recuperar el nombre Mar del Este cosechó otro logro importante a fines del año pasado, cuando la OHI decidió desarrollar un sistema digital de navegación internacional basada en coordinaciones numéricas, la S130, abandonando así el estatus oficial del obsoleto S23 y con ello el valor de referencia que ha tenido en el pasado el nombre Mar de Japón. Espero que con este video puedan ver el esfuerzo que hace Corea para que internacionalmente se reconozca el nombre Mar del Este, porque así lo llamaron durante miles de años y es un mar que tiene mucho significado histórico y cultural para el pueblo coreano. Espero que te haya gustado el tema del día de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝이야미스.